Te damos gracias por bendecirnos, gracias por enseñarnos, gracias por edificarnos, gracias por fortalecernos y gracias, oh Dios, por edificarnos a través de tu hermosa y preciosa palabra. Danos luz, Señor, en la medida que aprendemos, oh Dios de los cielos, qué es lo que vamos a traer a memoria cuando participamos de tu mesa, qué es lo que vamos a celebrar, qué es lo que vamos a recordar, cuál es, Señor, el entendimiento que mi corazón está teniendo de esta obra tan maravillosa que hiciste en favor nuestro, Señor. Padre, por tu gracia guíanos en esta mañana, por tu gracia ensancha nuestros corazones para que tu luz nos alumbre, por tu gracia que tus palabras, Señor, traspasen hasta lo más íntimo de nuestro corazón, que tus palabras en cada uno de nosotros den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la vida del predicador, que seas tú a través de él expresándonos tu sabiduría, tu luz, tu gracia, enseñándonos tu camino. Te bendecimos de todo nuestro corazón en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Si nos van a poner esta mesita aquí al frente, por favor. Un poquitico estrecho, ¿cierto? Y estamos orando al Señor que nos permita tener otro lugar más amplio, no estamos orando por eso. Bueno, primero 5 que oremos. Eso basta, hermano, de verdad que sí. Pidámosle al Señor que en su tiempo, en su voluntad, en el lugar que Él tenga, que nos lleve allí. Amén. De verdad que sí, es importante. Hermanos, la semana pasada Dios nos permitió empezar a compartir un tema acerca de la Santa Cena. Los hermanos que de pronto no hayan venido la semana pasada, el pastor pues está enviándoles a través de su WhatsApp de la enseñanza para que la busquen en YouTube y la puedan tener y puedan escuchar esa primera parte. La idea es que en el momento en que el Señor ponga en el corazón celebrar la Santa Cena, podamos compartir acerca de lo que significa entonces la Santa Cena. Y como nuestra imaginación vuela tanto y a veces pensamos tantas cosas, yo quiero aclararles algo. Como la semana pasada estuvimos hablando acerca de algunos asuntos pertenecientes al pensamiento y a la tradición judía en cuanto al cenar. No quiere decir esto que nos vayamos a judaizar, no quiere decir esto que vayamos a empezar a hacerlo entonces como lo hacen los judíos, ni nada de eso, ¿sí? Es solamente que al entender un poco el pensamiento judío y la tradición judía, porque Jesús venía de un contexto hebreo, entonces pudimos ver la semana pasada que eso nos ayudó como a aclarar un poquitico más el panorama en cuanto a algunos conceptos y algunas cosas que uno ve en la escritura que se hacían, y algunas de esas cositas no entendíamos por qué, pero logramos entender unas poquitas de ellas, el por qué. Solamente a manera de repaso vimos la importancia que tiene para ellos el uso de las lámparas, el uso de los candelabros, ¿sí? Donde todas sus celebraciones van acompañadas de mucha luz, de mucha iluminación. Vimos también que para ellos no hay uso de mesa, comedor como lo tenemos nosotros, ¿sí? Solamente su estera ahí extendida en el piso. No tienen la costumbre de usar una cantidad de platos para cada persona, ni cubiertos, nada, absolutamente nada de eso. Solamente la vasija grande donde se le sirve en general a cada persona,
y todo el mundo toma de ahí, con esa pequeña porción de pan que hablábamos, que es como una tortillita de gaitica, como un papelito, con esas que van tomando, y cada uno va comiendo lo que se sirve en la mesa. También mirábamos cuando la escritura nos habla de la migaja o del bocado que Jesús le dio a Judas. Decíamos que era algo que hacía parte de la tradición, o hace parte de la tradición judía, y es que a la persona especial, la persona con la que se tiene un vínculo, un afecto, se le da ese bocado. Fue lo que Jesús hizo con Judas, y explicábamos por qué lo hizo y qué significado tenía el darle Jesús ese bocado entonces a Judas. También mirábamos acerca de la importancia que tiene para los judíos la mesa, porque una de las cosas que les dije que empezó a inquietarnos para estudiar acerca de la Santa Cena es porque Jesús quiso instituir a través de una cena, no como la celebramos nosotros, que es con una pequeña porción de pan y de vino, sino que ellos, aparte de tener el pan y el vino, pues había también mucha comida, pero cualquiera de esos alimentos podía faltar. Lo único que sí no debía de faltar era el pan y el vino. Entonces tenían diferentes comidas, se sentaban a la mesa y mirábamos qué significaba compartir la mesa, y hablábamos que eso tenía un sentido en lo personal. Ellos ven el alimento como tal, una conexión total y absoluta con ¿qué? Con la vida. La vida. Si no se come, si no nos alimentamos, pues sabemos que poco a poco al cuerpo, en el momento en que el cuerpo deja de alimentarse, pues empieza a sufrir consecuencias y puede llegar, obviamente, si no se alimenta, a morir. Entonces ellos ven el asunto de comer algo muy conectado directamente con la vida. También mirábamos que para ellos tiene una práctica, un sentido muy bonito en relación con lo que es el afecto, la unidad. No se sientan a comer si no es con aquellos miembros de su clan, de su familia, de sus amigos, personas muy allegadas. Para ellos el sentido de sentarse a la mesa tiene que ver mucho con la fraternidad, tiene que ver mucho con la unidad, y algo muy maravilloso, con la identidad. Quienes se sientan a la mesa son uno porque se identifican en todas y cada una de sus cosas, sus creencias, sus principios, en todo se identifican. Entonces hay mucha fraternidad entre las personas que comparten la mesa. Y lo otro que vimos también, que era muy bonito, es que la mesa se convierte en una oportunidad muy bonita en el contexto judío para que al momento de sentarse a la mesa pueda haber enseñanza, se puedan compartir principios, se puede compartir doctrina, se puede compartir su historia. Cuando ellos se sientan a la mesa, a una de las celebraciones que es la Pascua, ¿sí? Siempre se trae a memoria todo lo que ocurrió en su salida de la esclavitud en el tiempo que estuvieron en Egipto, y se les enseña a los más pequeñitos, se les enseña, y los más grandes recuerdan lo que allí ocurrió. Y cada momento de sentarse a la mesa, independientemente de que sea o no sea la Pascua judía, cada momento de sentarse a la mesa es una oportunidad para enseñar. Lo vimos a través de Jesús, miramos varios ejemplos. Uno de ellos fue la mujer que se sentó a los pies de Jesús y regó el frasco de perfume, ¿sí? Y con esto Jesús enseñó al fariseo que lo había invitado, le dio una enseñanza muy bonita. Eso, en resumidas cuentas, es lo que pudimos entonces compartir en la clase de la semana pasada. Como vamos a tener el privilegio de compartir la cena, entonces quiero dirigirme hoy muy directamente
a esta parte. Y como les digo, cada vez que vayamos a compartir la Santa Cena, vamos a compartir aspectos bonitos que nos van a dar más luz acerca de lo que nosotros vamos a hacer. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 para recordar, digamos, como el pasaje central a través del cual estamos viendo esta enseñanza. 1 Corintios 11, 23, y las voy a leer en la versión Dios habla hoy, ¿sí? Entonces, dice así la escritura en esta versión: así pues, cualquiera que come el pan, vamos a leerlo desde el versículo 23 mejor, versículo 11 al 23. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, hágalo en memoria de mí, de manera que hasta que hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte cada vez que coman este pan y beban esta copa. Y ojo a esta parte: así pues, cualquiera que come del pan o bebe la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer el pan y beber la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros, y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. Muy bien, entonces recordemos que habíamos compartido la semana pasada la importancia de entender lo que es tomar la cena del Señor dignamente, y que la Escritura nos está aquí mostrando, ¿sí? Nos está enseñando que hubo personas y que hay personas que se sientan a participar de la cena indignamente, y que el apóstol Pablo aquí está diciendo que el hecho de tomar la cena indignamente les ha traído como consecuencia que hay enfermedad, que hay debilidad, y que aún muchos que murieron. Entonces hay algo muy grande, que hay algo muy bonito, que hay algo muy profundo que el Señor nos está mostrando y nos está enseñando, ¿sí? Que el participar de la cena no debe de ser algo deportivo, que el participar de la cena no debe ser algo folclórico, que la invitación de Dios a tomar la Santa Cena es para toda la iglesia. Cada uno de los que estamos aquí hoy, todos estamos invitados a participar de la cena, pero que debemos de examinarnos a nosotros mismos, porque quizás haya un momento, una situación que quizás en ese momento te impida tomar de la Santa Cena, y lo mejor es que en ese momento te abstengas o me abstenga por mi propio bien.
Porque la invitación de Dios no es a que no la tomemos, sino que a que seamos conscientes para que cada vez que podamos compartir la Santa Cena estemos preparados y podamos tomarla dignamente. Entonces ninguno está excluido, todos estamos invitados, pero todos debemos estar dignamente preparados. Entonces, indigno, la palabra indigno quiere decir que no es merecedor de las cosas que expresa. Eso no me lo estoy inventando yo, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra indigno, que no es merecedor de las cosas que expresa. Y la palabra del Señor dice, 1 Corintios 10, versículos 16 y 17, 1 Corintios 10, 16 y 17, te lo voy a leer en la versión No hay amor más grande, ¿sí? Lo que dice 1 Corintios 10, 16 y 17. Escúchalo bien. Cuando pedimos la bendición del Señor, escúchalo, cuando pedimos la bendición del Señor al tomar de la copa de vino de la Santa Cena, no quiere esto decir que el que bebe de ella comparte con los demás las bendiciones de la sangre de Cristo, y cuando partimos el pan para comerlo juntos, estamos compartiendo los beneficios de su cuerpo. Porque, por muchos que seamos todos, comemos del mismo pan, indicando que formamos parte de un solo cuerpo, el de Cristo. Por muchos que seamos, no sé cuántos estemos aquí en esta mañana, 60, 70 personas, las que seamos, 80, 100, no importa los que estemos en una congregación, por muchos que seamos, dice ahí, comemos del mismo pan. Pero cuando habla que comemos del mismo pan, no está hablando que vamos a comer este. Al fin y al cabo, pan es de lo que venden en la panadería, ¿sí? ¿Cuál es el pan que todos comemos? Cristo. ¿Es el pan vivo que qué? Bajo el cielo. Por muchos que seamos, tú y yo nos alimentamos del mismo pan. El cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero que nos está hablando aquí la Escritura, esto es un llamado a la unidad. Por muchos que seamos, todos comemos del mismo pan, indicando que formamos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esto es lo que finaliza diciendo 1 Corintios 10, en el versículo 17. La Santa Cena es un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad. Y presta la atención a esto. Cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, estamos testificando algo muy grande y algo muy bonito. Y es que así como este pan es desmenuzado o es partido, estamos testificando que el cuerpo de Cristo fue torturado, fue partido, fue sacrificado. Estamos testificando acerca de esto y que su sangre fue derramada. Cuando participamos de la Santa Cena, estamos haciendo
memoria de lo que ocurrió con Jesús, de lo que sucedió con su cuerpo y con su sangre. Lo hacemos en memoria de Él. Y como resultado, todos los que partimos o participamos de este pan, estamos también testificando que no nos servimos a nosotros mismos, sino que estamos aquí haciendo parte de un solo cuerpo, indicando con esto que nos amamos, que nos respetamos, que no puede haber entre nosotros, odios, rencores y murmuraciones. No es permitido, no se debe hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque comemos de un mismo pan y vamos a beber todos hoy de una misma copa. Porque todos los que estamos aquí sentados hoy estamos de acuerdo en una cosa, en un mismo testimonio. Todos los que estamos aquí sentados hoy proclamamos una sola verdad, y es que Cristo murió, entregó su vida, entregó su cuerpo, fue sacrificado por amor a nosotros. Eso es lo que testificamos todos los que estamos aquí sentados. El amor, el perdón, la gracia, la misericordia, la salvación de Dios. ¿Y cómo puede ser posible que usted y yo, que anunciamos esta verdad tan grande, tan linda y tan maravillosa, no nos toleremos y no nos perdonemos? Y lo que es peor aún, que anunciando esta verdad acerca del amor, el perdón y la gracia de Dios, y habiendo desavenencias, murmuraciones y rencores, ¿cómo puede ser posible que nos atrevamos a llevar la mano al mismo plato, a comer del mismo pan y a tomar de la misma copa con mi hermano, con el que no me quiero hablar, al que no le quiero dirigir la palabra? Porque la Santa Cena es símbolo de unidad, de fraternidad, de amor, de reconciliación y de perdón. Entonces, uno de los aspectos a los que la palabra nos está guiando y nos está llevando a tomar la cena de manera indigna es que si tú en este momento estás en desaveniencia o tu comunión con uno de tus hermanos, no estoy hablando de los que estamos en estas cuatro paredes, porque el cuerpo de Cristo no somos solamente nosotros. Nosotros no somos el cuerpo de Cristo, hacemos parte, pero también hay hermanos. ¿Y cómo es posible que tú y yo en esa condición nos atrevamos a comer del mismo pan y a tomar de la misma copa, sabiendo que hay otro que va a llevar su mano allí y que yo no le quiero hablar y que no lo quiero ver y que he hablado de él y que he murmurado de él? Eso es tomar la cena indignamente, por lo cual hay muchos enfermos y muchos debilitados y muchos aún duermen. Porque es indigno delante del Señor hacer esto. No es lo correcto. Los participantes en la Santa Cena debemos estar de acuerdo entre nosotros. Compartimos un mismo Señor. Compartimos una misma fe. Compartimos una misma devoción. Compartimos una misma doctrina. Compartimos unos mismos principios. ¿Recuerdan lo que significa sentarse a la mesa en el contexto judío? Quiere decir que somos uno, que compartimos lo mismo, que estamos de acuerdo. Por eso es importante, y por eso Jesús quiso establecer
que se hiciera memoria de su muerte, sepultura y resurrección a través de una cena, por lo que implica en el pensamiento judío compartir la mesa. Por eso te decía la semana pasada, esto va muchísimo más allá de coger un pedacito de pan y una copita de vino y tomémonosla. El significado es bien profundo y el significado es bien bonito. Mira algo que debemos entender también, y es que como este pan se compone de muchos granos de trigo que fueron cosechados y luego fueron triturados y luego se volvieron polvo y luego los juntaron con algunos aditivos y los amasaron, y finalmente después de juntarlos, después de mezclarlos inseparablemente, ese trigo vino a convertirse en harina y ahora forma ¿qué? Una sola masa, un pan, completamente unidos, son inseparables ya. Es imposible saber de qué grano de trigo vino cada parte, ahora ya se compone en uno solo. Bonito eso, ¿cierto? Muy maravilloso. Así el cuerpo de participantes, los que estamos aquí hoy sentados, debemos ser un solo cuerpo de personas que amamos, adoramos y testificamos del Señor. Tú y yo llegamos a ser uno en el momento en que fuimos lavados con una misma sangre. Tú y yo venimos a ser uno al participar de la misma mesa. Tú y yo venimos a ser uno al comer del mismo pan de Cristo. Y eso tiene que quedar profundamente grabado en cada uno de nuestros corazones. De manera tal que una de las invitaciones que Dios hace a su iglesia hoy, que vamos a participar de la Santa Cena, es que si por algún motivo la relación tuya con algún miembro del cuerpo de Cristo está fracturada, está rota, y esa persona está aquí hoy y quieres participar de la cena, reconcíliate. Si el asunto es muy fuerte y se necesita sentarse, en hablar, conversar, entonces más bien el Señor dice, examínese cada uno y mire a ver entonces si estás preparado para participar. Te repito algo que te dije la semana pasada, no nos corresponde a nosotros decir quién la puede tomar y quién no la puede tomar. Lo que nos corresponde es enseñar la palabra y, como dice la Escritura, examínese cada uno. Y si después de escuchar esta verdad tú entiendes hoy que lo mejor es esperar, entonces glorifica a Dios. ¿Cómo? Esperando. Glorificas a Dios tanto si la tomas dignamente, como también lo glorificas si entiendes que lo mejor es no tomarla. Y el que está a tu lado, que ve que no vas a tomar la cena, que no te juzgue, porque es algo entre tú y Dios. Entonces, el primer llamado, ¿un llamado a qué? Unidad. Un llamado a la unidad. Segundo llamado que nos hace esta invitación a tomar la Santa Cena es un llamado a un conocimiento, de lo que significa su muerte, sepultura y resurrección. Necesitamos como iglesia estudiar y poder entender cada vez de una manera más enriquecedora lo que fue la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Miremos este versículo.
Vamos a ir, por favor, a 1 Corintios, capítulo 11. Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Presten la atención a lo que está resaltado con verde, ¿sí? Que es a lo que nos vamos a referir ahorita. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto, ¿qué? En memoria de mí. Presten atención a esa palabra, ¿sí? Es una exhortación que Dios está dando. En el momento de partir el pan y en el momento de tomar de la copa, dice: hagan esto en memoria de mí. Versículo 26. Porque todas las veces que comen este pan y llevan esta copa, proclaman o anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Es otra exhortación, ¿sí? Es otra exhortación que Él nos hace. No, déjalo ahí atrásito. La primera que nos dice es: háganlo en memoria. La segunda es: cuando compartan la cena, proclamemos la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin ¿qué? Sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, tres palabritas que nos encontramos ahí que las resaltamos. ¿Cuáles son las tres palabras? Hacer memoria, proclamar o anunciar y discernir. Son tres cosas que nos está exhortando Dios en su palabra, que deben de suceder y que debemos de tener en cuenta en el momento en el que vayamos a compartir la cena como iglesia. Son tres cosas que hay que tener ahí. Ahora, hacer memoria. ¿Qué significa hacer memoria? Hacer memoria es dar una mirada atrás. ¿Para qué? Para recordar. Eso es hacer memoria. Dar una mirada atrás para recordar. Hacer memoria también es tener presente a la persona que es objeto de ese recuerdo. Eso es hacer memoria. Una mirada atrás para recordar, ¿sí? Y también es tener presente a la persona que es objeto de ese recuerdo. Eso es hacer memoria. Ahora, ¿qué es anunciar? Anunciar es hacer saber una cosa, o proclamar, hacer saber una cosa, darla a conocer. Anunciar también es proclamar sobre algo o sobre alguien. Ya vamos a unir todo esto para mirar qué es lo que el Señor nos está exhortando en 1 Corintios. Ahora, ¿qué es discernir? Discernir es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad de la mentira, pero mediante la guía del Espíritu Santo y a la luz de la palabra. Esos son los tres términos que el Señor dijo: mire, cuando ustedes se reúnan a compartir la Santa Cena, háganlo en memoria de mí. O sea, den una mirada atrás y recuerden eso. Ténganme presente en ese momento en el que ustedes van a compartir la Santa Cena. También dijo que cuando nos reunimos nosotros debemos anunciar la muerte del Señor, o sea, hacerla saber, darla a conocer públicamente, proclamar esa verdad. Y nos dijo también que debemos de hacerlo con discernimiento, o sea, con la capacidad
de hacer un juicio entre lo que es bueno y lo que es malo, pero todo a la luz de la palabra, con la guía del Espíritu Santo. Entonces, si el Señor Jesús nos dijo estas tres cosas, entonces estos conceptos nos muestran claramente que el Señor Jesús tiene un doble propósito al momento maravilloso y glorioso de invitarnos a compartir la Santa Cena. ¿Por qué un doble propósito? Porque por un lado, el compartir la Santa Cena se convierte en la oportunidad preciosa, en la oportunidad maravillosa de que recordemos y hagamos memoria de lo que fue su muerte, su sepultura y su resurrección. Es lo que debemos proclamar y es lo que Él quiere que nosotros enseñemos al momento de compartir la Santa Cena, que hagamos memoria del regalo maravilloso que Él nos dio a través de la redención maravillosa que Él nos otorgó por medio de su sacrificio. Que hagamos memoria de eso. ¿Quiénes hacemos memoria de eso? Los que ya, por la misericordia de Dios, nos ha sido enseñado, entonces hacemos memoria. Pero también tiene otro propósito, y es que en el momento de compartir la Santa Cena, anunciemos, proclamemos o lo enseñemos. ¿A quién se lo proclamamos? ¿A quién se lo vamos a enseñar? A las personas nuevas. Porque hay personitas que van llegando a la congregación y necesitan entonces ser enseñados. Necesitan entonces que se les proclame, que se les anuncie, porque quizás el conocimiento que tienen de su muerte, sepultura y resurrección es poco o quizás ninguno. Entonces vuelvo y te repito, doble propósito. Los que ya llevamos más tiempo, que nos ha sido enseñado qué tenemos que hacer en el momento de compartir la cena, ¿lo vamos a qué? A recordar. Los que ya lo sabemos, ¿lo vamos a qué? A recordar. Y las personas nuevas, los que van llegando, ¿se lo vamos a qué? A enseñar. Eso es lo que nos enseñó en 1 Corintios. Hagámoslo en memoria, pero también proclamémoslo. Para que no se nos olvide. Que tengamos siempre, siempre presente eso en nuestros corazones, en nuestras vidas. De esta manera vamos a poder discernir o conocer con mayor claridad, por medio de la enseñanza, por medio de la exposición de las Santas Escrituras, lo que significó o la importancia que tiene su muerte, sepultura y resurrección. Por eso vamos a hacer algo muy importante con los más pequeñitos, con los niños. Los más pequeñitos, los niños más chiquiticos de la congregación. Ellos primero necesitan ser enseñados. Ay, el pastor, ¿cómo les va a enseñar? Qué pena me da. Pero si tú ya lo has entendido y tú lo sabes, la responsabilidad de que tu niño, tu niña que está bien pequeñito lo aprenda, es que tú te sientes con él y se lo enseñes. Esa responsabilidad cae sobre nosotros como padres de familia, que nuestros hijos pequeños recuerdan lo que aprendíamos acerca de la tradición judía y se los repetía ahorita, que en el momento de ellos compartir la Pascua era la oportunidad para ellos recordar lo que había significado su salida de Egipto. ¿Por qué comían ese pan sin levadura? Lo vamos a aprender después también. Ellos se lo enseñan a sus niños. ¿Por qué comen unas hierbas amargas? Se lo enseñan a sus niños. Cada cosa, ellos lo enseñan. Entonces, los más grandes que hacen lo recuerdan. Y a los más pequeñitos se lo enseñan. Entonces, que el estar en casa, porque la cena tú también la puedes compartir en casa. No quiere decir que si no la compartimos aquí en la iglesia, en casa no.
Yo tenemos la responsabilidad a través de esto tan bonito, enseñarle a nuestros hijos pequeñitos por qué lo hacemos y que ellos también lo puedan aprender claramente, para que también ellos puedan participar de la Santa Cena, pero con un conocimiento, pero que nosotros como padres entendamos que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, porque es que es muy triste que nosotros le dejemos la enseñanza a nuestros hijos a cargo de la iglesia, cuando la enseñanza es responsabilidad de nosotros. Es de nosotros la responsabilidad. Entonces, otro llamado precioso y maravilloso. Recordemos, 3 llamados al momento de compartir la Santa Cena. Uno es un llamado ¿a qué? A la unidad, la fraternidad, el amor, el perdón, el respeto. El segundo llamado es un llamado a un conocimiento pleno ¿de qué? De su muerte, sepultura y resurrección. Al momento de compartir la Santa Cena, eso es lo que proclamamos, eso es lo que recordamos y eso es lo que nosotros debemos entonces de enseñar. Y un tercer llamado es un llamado a un reto, no a un rito. Un llamado a un reto y no a un rito. Y es aquí donde de verdad el asunto tiene que cambiar por completo. Por completo, por completo. Ir mucho más allá, mucho más profundamente. Como les decía ahorita, mucho más profundamente, simplemente tomar un pedacito de pan y un vino. Un llamado a un reto. Cuando se nos habla de un reto, esto es como una figura, como de una invitación a algo, como que se me pone frente a un compromiso maravilloso. Mira, 1 Corintios 11:25 dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es ¿qué? El nuevo pacto. Quise resaltarlo ahí por lo que vamos a ver ahorita. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Entonces dice un nuevo pacto, que dice en mi sangre. Cuando dice que ese nuevo pacto es en su sangre, está diciendo que es a través de esa sangre derramada, a través de ese sacrificio tan tremendo. Esa sangre es la que nos ratifica y nos da plena seguridad, plena certeza de que ese pacto que Él ha establecido, ese pacto Él lo va a cumplir o lo cumplió ya. Como garantía del cumplimiento de ese pacto, Él está diciendo: yo derramé mi sangre. Pero mira algo, miremos qué es un pacto. Porque va a aparecer la palabra pacto, nuevo pacto. Un pacto es un acuerdo, una alianza, un trato o compromiso voluntario cuyos involucrados aceptan respetar aquello que se estipula. Te lo repito. Con todos los que están más atrás me alcanzan a leer, entonces quiero que quede claro. Un pacto es un acuerdo, alianza, trato o compromiso ¿qué? Voluntario. ¿Quién está aquí obligado? Cuyos involucrados aceptan respetar aquello que se estipula. Entonces, si 1 Corintios 25 nos habla de un nuevo pacto sellado en su sangre, esto nos deja ver claramente que hubo un antiguo pacto. Dice: este es mi nuevo pacto. O sea que hubo un antiguo pacto. Necesitamos entonces saber cuál es ese antiguo pacto y cuál es el nuevo pacto, o en qué consiste el nuevo pacto.
Porque Hebreos 7:22 dice que, por tanto, Jesús es hecho, o vino a ser fiador, ¿de qué? De un mejor pacto. Vuelve y nos habla, un mejor pacto. Pero dice que él vino a ser ¿qué? Fiador. Yo creo que aquí más de uno sabe lo que es ser fiador. O le ha tocado sufrir las consecuencias de ser fiador. O dejó algún fiador embalado. Espero que eso no haya pasado, ¿no? Fiador, ¿qué es fiador? El que se compromete al pago de una obligación cuando el deudor incumple. El que se compromete, ahí dice pacto, no es pacto, es pago. El que se compromete al pago de una obligación cuando el deudor, ¿qué? Incumple. Eso es un fiador. Pero mira lo bonito que la palabra nos está diciendo, lo maravilloso que dice ahí, es maravilloso ver cómo Jesús no solamente dice que estableció un nuevo y mejor pacto, sino que en ese nuevo pacto que él estableció dice, yo me hago ¿qué? Fiador. Oh. De manera tal que si yo incumplo, él paga. Amén. ¿Ah? Porque Hebreos 8:7 dice algo muy tremendo. Pues si aquel primer pacto, si aquí hubo otro pacto, hubiese sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. ¿Segundo qué? Pacto. ¿Cómo así que sin defecto? ¿A qué servía la palabra al decirnos que el anterior pacto presentaba defecto? ¿Era que Dios se equivoca? No, es cierto que Dios no se equivoca, porque Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que lo que Dios hace es perfecto. Entonces, ¿por qué dice que el antiguo pacto presentaba defecto? No me lo inventé yo, lo dice la escritura, ¿sí o no? Dice Hebreos 8:6, dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también ¿qué? ¿Mediador de qué? Establecido ¿qué? Sobre mejores promesas. Él es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué será mediador? Pues miremos qué es mediador. El que facilita el diálogo entre las partes del conflicto, proveyendo una solución. Bonito, ¿no? Él es mediador. Él es el que facilita el diálogo entre las partes del conflicto, proveyendo ¿qué? Proveyendo una solución. Entonces, nuestro Señor no solamente estableció un mejor pacto, dice ahí, sino que también salió ¿por qué? Fiador. Y más aún, dice que se coloca como mediador por nosotros para reconciliarnos. Entonces, ese nuevo pacto no solamente es mejor, sino que también está establecido sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. ¿Cuándo se establecería ese otro pacto entonces? Ese antiguo pacto. Bueno, le damos la palabra en Hebreos capítulo 8, versículo 9. Hebreos 8:9 dice, escuche, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Y lo tienen ahí? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra. Si tienen ahí su Biblia, no importa, y no está en la pantalla, creo que todos traemos la Biblia, ¿cierto? Amén. Hebreos 8:9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué pasó entonces con ese antiguo pacto que hizo con sus padres? Dice que cuando el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿En qué consistiría entonces ese antiguo pacto? ¿Qué era lo que decía?
qué era lo que estaba ahí, qué era lo que estaba ahí escrito, qué era lo que estaba estipulado en ese antiguo pacto. Bueno, la palabra de Dios lo dice en Levítico 18. Levítico 18, versículos 4 y 5. Levítico 18, 4 y 5. Dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis, ¿qué? Mis estatutos. ¿Y qué más dice? Y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Entonces, algo muy maravilloso aquí. ¿Qué le está diciendo Dios? Ellos tenían que hacer, tenían que obrar, tenían que cumplir una cantidad de ordenanzas. Si ellos cumplían esas ordenanzas, ¿qué les dice Él? Si ustedes los cumplen, ¿qué? Vivirán. O sea que si no los cumplían, ¿qué? Morían. ¿Cuál será ese antiguo pacto? Ahorita sí mirémoslo. Hebreos 9, del 2 al 4. Ese antiguo pacto. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y ahorita sí, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de ¿qué? Entonces, ¿cuál era ese antiguo pacto? La ley, los mandamientos. Ese era el antiguo pacto, las tablas del pacto. Ahora ya entendimos cuál era entonces ese antiguo pacto. Y vimos que les fue dado de qué manera, cómo se los entregó Dios, en unas ¿qué? En unas tablas, escritas en tablas de piedra, 613 mandamientos. No eran 10. Solo que cuando el pueblo subió a escuchar al monte, cuando Dios iba en el 10º mandamiento, dijeron: Moisés, suba usted solo, escuche usted solo. Y cuando Él les muestre todo eso, viene y nos dice: nosotros nos vamos bien lejos porque Él nos va a matar. Pero las tablas del pacto eran 613 mandamientos. Y Dios les dijo: mire, este es el pacto. El que los cumpla, ¿qué? Vivirá. Vivirá. Entonces, ¿por qué causa entonces el antiguo pacto presentaba defecto? Por causa del hombre. Por la incapacidad de cumplir todos y cada uno de los mandamientos debido a la condición del hombre. ¿Cuál era la condición del hombre? ¿Cómo estaba? Separado de Dios. Separado. Entonces, el antiguo pacto presentaba defecto no por causa de Dios, sino por causa del corazón del hombre. Porque el hombre, al estar separado de Dios, se dio cuenta que era imposible cumplir todos los mandamientos uno a uno sin fallar en ni siquiera uno solo de todos los mandamientos de la ley de Dios. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Romanos 7:14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pues cuando Él dice: esta es la sangre en el nuevo pacto, el nuevo pacto, ¿será que Jesús anuló, abrogó el antiguo pacto? ¿Qué hizo Él con el antiguo pacto? Ese antiguo pacto tenía que cumplirse. Cada uno de sus mandamientos se tenía que cumplir porque Dios no cambia. ¿Pero el hombre estaba posibilitado para cumplirlos? No. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, como provisión a favor de la iglesia, envió al fiador y al mediador. Porque Él se hizo fiador
de un nuevo pacto y se hizo mediador de ese nuevo pacto. Él no solamente lo cumplió por mí, sino que también me reconcilió con el Padre. Y más aún, como yo no pude cumplir, el hombre no pudo cumplir, yo me vi incapacitado. Entonces, al no cumplirlo, había una deuda que pagar. La paga del pecado es ¿qué? ¿Qué hizo el fiador? Pagó. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Murió. Él se hizo fiador. Yo pago por mi iglesia. Ellos merecen la muerte, pero yo soy fiador. Yo pago, yo muero por ellos. Y cumplo toda la ley. La cumplió toda, estando en la condición de ¿qué? De hombre. Porque la Escritura dice que Él se despojó. Él siendo Dios, no tuvo que aferrarse a eso, sino que se despojó y se hizo hombre. Se hizo un hombre. ¿Sentía hambre? ¿Sentía dolor? ¿Sentía tristeza? Estando aquí en la tierra, ¿Jesús era omnipresente? ¿Sí era omnipresente? ¿Podía estar en todas partes al mismo tiempo? No, porque Él se despojó. Él se hizo ¿qué? Hombre. Estando Jesús aquí en la tierra, ¿podía saber todas las cosas? No. Él en la comunión con el Padre, ¿qué hacía el Padre? Se las revelaba. Porque Él se despojó, haciéndose hombre. Y como fiador, entonces ¿qué hizo? Pagó la deuda y cumplió la ley. Y a causa de que nosotros, por no cumplir la ley, estábamos separados y estábamos enemistados con Dios, entonces Él vino ¿a qué? A mediar. Y como mediador, ¿qué hizo? Proveyó la solución. Amén. Qué bonito eso y qué maravilloso. ¿Y qué tiene que ver eso con la Santa Cena? Pues ya les voy a decir qué tiene que ver esto con la Santa Cena. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, escucha esto, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ¿qué? Andemos en ¿qué? En vida nueva. Préstele mucha atención a eso. Te lo voy a repetir. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, como resultado, el objetivo de que Cristo haya resucitado a los muertos para la gloria del Padre es de que así también nosotros andemos en ¿qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y vuelve y dice, a fin de que, como resultado, el objetivo es que nos sirvamos más ¿a qué? Al pecado. El llamado, según lo que nos está diciendo el Señor en estos versículos, en el 4 y en el 6 es muy claro. Está diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, que eso dé como resultado que andemos en vida nueva, que así como así también nosotros andemos en vida nueva. Y también dice que a fin de que nos sirvamos más al pecado. Lo que Él hizo por mí debe dar como resultado en los que hemos creído en su muerte, sepultura y resurrección en este nuevo pacto. Esto debe dar como resultado que tú y yo, que creemos en esta verdad,
nosotros andemos en vida nueva y que tú y yo ya no estamos para servir al pecado. El nuevo pacto ya no son tablas escritas en piedra. El nuevo pacto ahora dice que sus mandamientos y sus leyes están escritas ¿dónde? En nuestro corazón. Bajo el antiguo pacto había que hacer una cantidad de cosas. Bajo el nuevo pacto, lo que tú y yo tenemos que hacer es creer, conocer y entender lo que significó su muerte, sepultura y resurrección. Y el resultado de que una persona realmente ha entendido y ha creído en su muerte, sepultura y resurrección, da como resultado que esa persona que ha creído y ha entendido ya no sirve al pecado. Que esa persona que ha creído anda en vida nueva. Por eso, bajo este nuevo pacto, hecho en su cuerpo y en su sangre, cuando tú y yo decidimos participar de este nuevo pacto, lo que tú y yo le estamos diciendo al Señor es que ahora que he creído en esto, tú y yo ya no nos deleitamos ni practicamos el pecado. No estoy diciendo que tú no falles. No estoy diciendo que tú no vayas en algún momento a equivocarte y a fallar. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que el que ha creído y ha entendido, hoy vive una vida nueva y ya no se deleita en el pecado. Una persona que participa de la cena y que sabes que en tu vida todavía hay deleite al pecado y todavía te recreas y lo practicas, estás tomando la cena indignamente. Por lo cual, ¿qué? Hay muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. Démosle gracias a Dios que no nos ha matado en esa condición. Amén. Porque nos está dando la oportunidad. No de que no participemos. El asunto no es no participe, el asunto es arrepiéntete. Para que cuando venga la oportunidad nuevamente de compartir la Santa Cena, tú ya estés preparado. Si hoy consideras que no estás preparado, porque todavía te deleitas en el pecado, por eso dice, examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo. Ahorita se la vamos a llevar la cena a cada uno. Y créeme que la persona que te la va a llevar, ninguno te va a decir tú no la tomes. Tú te examinas a ti mismo. Porque el que come y bebe la cena indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. O sea que estás frente a una responsabilidad tremenda para que no te estés quejando. Porque esto lo vamos a hacer con santidad y lo vamos a hacer con reverencia delante del Señor. Una de las causas por las cuales los judíos en sus celebraciones llenan todo de luz, de lámparas, de velas, es porque ellos hacen memoria de que Jesús lo primero que hizo allá en el Génesis fue que separó la luz de las tinieblas. Y una de las primeras cosas que tiene que empezar a suceder en la persona que ha creído y ha entendido lo que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, su sacrificio, una de las primeras cosas que tiene que suceder es que empezamos a hacer separación entre la luz y las tinieblas. Las verdades de Dios son expuestas y son enseñadas. Si tú decides hoy participar de otro tipo de vida en la que aún te satisfaces en el pecado, Dios no te lo va a prohibir, porque Dios no obliga a nadie. Dios te da plena libertad. Pero si tú decides creer y aceptar lo que Jesús ha hecho por ti, Dios te da toda la fortaleza y todo el respaldo para que tú andes en vida nueva. Porque es que Él salió como mediador, salió también como fiador del nuevo pacto. O sea que ninguno de los que estamos aquí sentados hoy tenemos excusa para decir, porque aún me deleito en el pecado. No hay excusa. Porque el que se decide realmente vivir para el Señor
tiene toda la fortaleza y tiene toda la ayuda de parte de Dios para andar en santidad. Si tú todavía andas en odios, rencores, murmuraciones, trampas, engaño, robo, emborrachándote, si todavía andas fornicando, adulterando, drogándote, si todavía andas en una cantidad de enredos en tu vida, no es porque no tengas de parte de Dios la fortaleza para andar en santidad, es porque tú has decidido y quieres vivir así. No hay excusa. Estoy hablando con personas que ya llevan un recorrido. Entiendo que puede haber personas nuevas que están aprendiendo, pero hay personas dentro de la iglesia, aquí sentados, pueden haber personas que llegaron hace un tiempo atrás, llenos de envidias, resentimientos, llenos de vicios, llenos de pecado, de inmundicia, de fornicación. Hace un tiempo llegaron hacia la iglesia y ha pasado mucho tiempo y todavía andan fornicando, adulterando, en odios, en rencores, después de tanto tiempo, después de haber aprendido tantas verdades, después de entender que tienes todo el respaldo de Dios, toda la fortaleza de aquel que salió como fiador, como mediador, tienes todo el respaldo para andar como Dios quiere, y aún así no has querido. Si tú hoy en esa condición tomas de la Santa Cena, no te estés quejando. Porque cuando tú vas a tomar la Santa Cena, acepto que he decidido andar en vida nueva. Acepto que ya en mí no hay deleite en el pecado. Eso es lo que estás diciendo al tomar esto. Hermano, vamos a dar la enseñanza por hoy hasta ahí. Que por lo menos queden esos tres aspectos hoy. Un llamado a la ¿qué? Unidad. A la unidad. Un llamado a un conocimiento pleno de lo que fue su ¿qué? Muerte, sepultura y resurrección. Y tercero, un llamado a un reto, no a un rito. ¿Cuál es el reto? ¿Una vida en qué? En santidad, con todo el respaldo de nuestro Señor y Salvador. Vamos a estar de pie, vamos a orar y vamos a compartir la Santa Cena en esta tarde. Yo quiero que estemos de pie, por favor. Vamos a orar en esta hora. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a estar en silencio. Recordemos que esta es la Santa Cena. ¿Por qué es santa? Porque el que nos convoca es ¿qué? Es santo. ¿Por qué hemos de tomarla dignamente? Porque el que nos convoca es digno de santidad y de honor. Cierra tus ojos y te voy a recordar esta parte de la Escritura. Así pues, cualquiera, cierra tus ojos y medita en eso. Así pues, cualquiera, sea el que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría de qué castigarnos. Señor maravilloso, cuán grande y precioso es este momento de compartir juntos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cuán maravilloso, Señor, es esta invitación a la cual tú nos estás convocando hoy. Y tú no quieres excluir a ninguno. Al contrario, tú nos estás invitando a todos a participar en esta mesa, que es una mesa de unidad,
de amor, de fraternidad, de vínculo. Es una mesa que hoy, Señor, la celebramos haciendo memoria de que un día un hombre llamado Jesús, siendo Dios, quiso hacerse hombre y quiso como hombre pagar mi deuda. Yo merecía morir. Yo era el pecador. Yo era el que estaba separado. Yo era el que merecía la muerte, la tortura. Pero un día Jesús pagó la deuda. Hoy hacemos memoria de que un día yo estaba enemistado con el Padre. Y Jesús, como mediador, quiso reconciliarme con Él. Un día Jesús proveyó la solución. Y la solución fuiste tú mismo, Jesús. Por eso hoy, Dios, tú nos das un poco más de discernimiento para tomar de esta cena dignamente. Y hoy también nos recuerdas que tú eres fiador y mediador de un mejor pacto. Que a través de este nuevo pacto en tu cuerpo y en tu sangre, el llamado es a creer plenamente, a confiar plenamente y a entender lo que significó lo que tú hiciste por mí. Hoy, a través de este nuevo pacto en tu sangre, la invitación es a una vida en santidad. Este nuevo pacto me recuerda que en Cristo Jesús, y solo en Cristo Jesús, una vida que le ha entendido y que le ha amado, Él mismo nos hace posibles vivir en santidad, en un arrepentimiento genuino. Hoy el Señor Jesús nos dice que de la mano de Él no hay excusa para deleitarnos en el pecado. No hay excusa para no vivir una vida nueva. Si realmente tú has creído en Dios, si realmente tú has entendido y has confiado en lo que Jesús ha hecho, como resultado de esa fe, hay una vida nueva en ti. Tú no eres un hombre, una mujer que te deleitas en pecar. Hoy aceptamos eso, Dios. Cada uno examínese a sí mismo. Yo quiero que lleven la cena, por favor. Cada uno examine su conciencia y cada uno determine si es digno de tomarla o no tomarla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, precioso Dios, por este nuevo pacto. Gracias, precioso Dios, por hacernos una iglesia unida. No puede haber desavenencias, no puede haber odios, no puede haber rencores. Tiene que haber perdón. Si lo hay, Dios te está diciendo: primero, reconcíliate, para que no tomes de la copa y comas del pan indignamente. Señor, gracias por estar aquí presente, porque tú eres el anfitrión. Hermanos, Dios fue el que te convocó y Dios fue el que te llamó a esta cena. Dios está aquí presente y lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo delante de los ojos de Dios. Por eso en esta mañana, Dios, agradecidos contigo, agradecidos con lo que has hecho y lo que seguirás haciendo, es en honor a ti
y dando gloria a tu precioso nombre, es que hoy tomamos de la cena en memoria de ti, Señor. Puedes comer el pan y puedes tomar el vino.